Y si el envejecimiento, sobre todo el femenino, no fuera una sola cosa, un único evento, sino una cascada de cambios que están todos conectados. ¿Y si el epicentro de todo esto fuera, sorprendentemente, el cerebro? Esa es justo la pregunta que está en el centro de todo el material que vamos a analizar hoy. Es una idea que, la verdad, obliga a cambiar el foco por completo. Totalmente. A dejar de mirar, digamos, al sistema reproductivo y empezar a mirar hacia arriba, a lo que pasa en la cabeza. Exacto. Hoy nos sumergimos en un análisis a fondo de una exposición detallada del doctor Andrea Genazzani. Trata sobre los cambios hormonales de la mediana edad y cómo impactan directamente en la salud del cerebro. Y la misión, por así decirlo, es ir mucho más allá del concepto que todo el mundo conoce. La menopausia. Eso es. La idea es entender toda la orquesta hormonal. Vamos a tocar conceptos como la adrenopausia o la somatopausia. Y ver qué significan de verdad para la memoria, para el estado de ánimo e incluso, que esto es lo más fuerte, para el riesgo de demencia. Es que ese es el primer gran cambio de paradigma que propone la fuente. La menopausia no es un evento ginecológico que tiene algunos efectos secundarios neurológicos. Ajá. No. Es, en su raíz, un evento neurológico que además pone fin a la reproducción. Claro. Y eso lo cambia todo. Porque significa que los síntomas que todas conocemos, los sofocos, los cambios de humor, la famosa niebla mental... No son efectos colaterales. Exacto. No son algo secundario, son la manifestación directa de un cerebro que está en plena transición. El órgano más sensible a esa fluctuación. Y lo que es fascinante, y la fuente lo detalla muy bien, es la base neuroquímica de esa sensibilidad. El cerebro reacciona, ¿y de qué manera? Por ejemplo, los sofocos, los síntomas vasomotores. Creta a nivel central. ¿Qué tipo de desregulación? Pues por un lado, un aumento del tono noradrenérgico, que es como el sistema de alerta del cuerpo. Vale. Y por otro, una disminución de la dopamina y la serotonina, que son neurotransmisores clave para el bienestar y la regulación. A ver, vamos a desgranar esto. Sube el sistema de alerta y bajan los reguladores del bienestar. En la práctica, ¿cómo se traduce eso en sentir que te prende fuego el cuerpo de repente? Pues se traduce en que la zona de termoneutralidad del hipotálamo, que es, digamos, el termostato del cuerpo, ¿Sí? su margen de maniobra se encoge de una forma drástica, se vuelve hipersensible. ¿Hipersensible cómo? Si antes tu cuerpo podía tolerar una variación de, pongamos, 1 grado sin reaccionar, ahora una mínima variación de 0,2 grados le hace pensar que se está sobrecalentando. Vaya. Y entonces activa, de forma totalmente exagerada, los mecanismos para enfriarse. Una vasodilatación periférica masiva, que es lo que se siente como ese calor intenso que sube por el pecho y la cara. O sea que es una falsa alarma del sistema de refrigeración del cuerpo, básicamente. Y hay un dato en la fuente que me pareció clave. ¿Cuál? Que cada una de esas falsas alarmas no es gratis. Tiene un coste fisiológico. Un coste altísimo. La fuente señala que cada sofoco provoca un pico de cortisol, la hormona del estrés. Y ese pico dura entre 1 hora y 1 hora y media. 1 hora y media. Sí. Ahora, imaginemos el impacto acumulado de tener 5, 10 o 15 de estos episodios al día. Claro. No hablamos de un estrés puntual. Se convierte en un estado de estrés fisiológico crónico. Y eso impacta en todo, pero sobre todo en el cerebro. Claro. Si el cerebro está siendo bombardeado con cortisol constantemente y a la vez le faltan dopamina y serotonina, entonces la niebla mental, la irritabilidad o la ansiedad, de repente tienen todo el sentido del mundo. Exactamente. No son cosas separadas, son la consecuencia directa de esa misma tormenta. Están intrínsecamente ligados. Y a esa desregulación de neurotransmisores se le suma otro factor crucial que menciona la fuente. ¿Cuál? Una disminución de la actividad del sistema GABA, que es, por así decirlo, el gran sistema de calma del cerebro, nuestro freno de mano natural. O sea, menos calma. Y por si fuera poco, también hay una caída de neuroesteroides protectores que el propio cerebro fabrica, como la alopregnanolona, de la que seguro que hablaremos más. Es la tormenta perfecta. Menos calma, menos protección y un sistema de respuesta al estrés en alerta constante. Esto ya es un cambio de perspectiva enorme. Pero según las fuentes, si nos centramos solo en el estrógeno y la progesterona de los ovarios, estamos viendo solo una pieza del puzzle. Eso es. Se argumenta que, en realidad, hay 3 procesos hormonales sucediendo a la vez. Efectivamente. La fuente los describe como 3 pausas que ocurren más o menos a la vez, y es fundamental diferenciarlas para entender la magnitud del cambio.
La primera es la menopausia, La que todos conocemos. el envejecimiento de los ovarios, el agotamiento de los folículos y, en consecuencia, el cese de la producción de estrógeno y progesterona ovárica. Vale, esa es la que está en boca de todos. Pero luego está la segunda, la adrenopausia, un concepto del que, sinceramente, se oye hablar poquísimo. Y es un error tremendo, porque su impacto es enorme. La adrenopausia se refiere a una disminución progresiva y muy significativa de los andrógenos. Como la DHA. La DHA y sus derivados, sí. Los producen las glándulas suprarrenales, y mientras estas hormonas que son de vitalidad bajan, el cortisol, la del estrés que ya hemos mencionado, tiende a aumentar. Se crea un desequilibrio. Y los datos que aporta la fuente sobre esta caída son brutales. Son demoledores. Una mujer de 40 años ya ha perdido aproximadamente el 50% de los andrógenos totales que tenía en su juventud. ¿El 50% a los 40? Sí, y a los 70 años esa pérdida es de casi el 80%. Es una caída en picado. Espera. Un 80%. Es una cifra increíble. Honestamente, ¿por qué no se habla más de la adrenopausia si el impacto parece ser tan masivo? Parece un fallo garrafal en cómo comunicamos la salud femenina. Pues yo creo que hay varias razones. Históricamente, la salud femenina en esta etapa se ha enfocado casi exclusivamente en la reproducción. Claro, en el fin de la fertilidad. Exacto. El estrógeno era el protagonista, los andrógenos se consideraban hormonas masculinas, que es una visión simplista y errónea. Además, es más complejo medir sus niveles y entender su función. Pero sus efectos son muy claros. Clarísimos. La fuente lo señala. Afectan directamente a la libido, a la masa muscular, la sarcopenia, a la función cognitiva y esa sensación general de bienestar y energía. Ignorarlos es ignorar una parte fundamental del envejecimiento. Vale, tenemos menopausia y adrenopausia. ¿Y la tercera? La somatopausa. Correcto. Es la disminución en la producción de la hormona del crecimiento y su mediador, el IGF-1, por parte de la hipófisis. Esta hormona es clave para reparar tejidos, mantener la masa muscular, los huesos, el metabolismo. Y cuando juntas las tres pausas... ¿Entiendes el impacto sistémico? No es que se apague un interruptor, es que se está bajando la intensidad de 3 reguladores maestros a la vez. Afecta al metabolismo, provocando ese cambio hacia la acumulación de grasa visceral, a la salud cardiovascular, a los huesos y, de forma crucial, al cerebro. Con este panorama de triple apagón, volvamos al cerebro. ¿Cómo se las arregla para funcionar si le están quitando todas estas señales químicas y, por lo que entiendo, también le están cambiando su fuente de energía? Ese es otro de los puntos más fascinantes. Es un cambio metabólico progresivo que empieza incluso años antes de la última regla en la perimenopausia. Ajá. El cerebro, que es un consumidor voraz de energía, empieza a tener más dificultades para usar su combustible preferido y más eficiente, la glucosa. Hay una reducción del metabolismo de la glucosa. Una reducción medible, sí. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué de repente al cerebro le cuesta usar su gasolina? El estrógeno actúa como una especie de llave que facilita la entrada de glucosa a las neuronas. ¿Es una analogía perfecta? El estradiol, concretamente, ayuda a regular la captación y el uso de glucosa en las células cerebrales. Claro. Cuando los niveles de estradiol empiezan a fluctuar y a caer, esa llave funciona peor. Y cuando al cerebro le cuesta usar su energía principal, tiene que buscar rutas alternativas menos eficientes, y eso genera problemas. ¿Qué tipo de problemas? La fuente lo describe como una cascada. Esta crisis energética desencadena una inflamación de bajo grado a nivel cerebral, con un aumento de citoquinas inflamatorias como el TNF-alfa. Y esto, a su vez, genera un aumento del estrés oxidativo. Es como si al motor del cerebro no solo le costara quemar la gasolina, sino que al intentarlo llenara todo el sistema de humo tóxico que va oxidando las piezas por dentro. Exactamente. Y una de esas piezas que se oxida es la microglía, que son las células inmunitarias del cerebro. Las que limpian y protegen. Eso es. Pues en lugar de ser eficientes, entran en un estado de senescencia, se vuelven proinflamatorias y menos eficaces en su trabajo. Todo este fenómeno se amplifica muchísimo durante la perimenopausia, creando un entorno cerebral mucho más hostil y vulnerable. Si el cerebro se está quedando sin la ayuda externa de los ovarios y las suprarrenales y sufre esta crisis energética, ¿tiene algún plan B? ¿Algún mecanismo de defensa propio? Lo tiene. Y es otra de las claves del material. El cerebro tiene su propia farmacia interna, su capacidad para fabricar lo que conocemos como neuroesteroides. Los fabrica él mismo. Él mismo.
Coge el colesterol que le llega por la sangre y a través de unas enzimas lo transforma para producir sus propias hormonas protectoras. Es importante destacar, como hace la fuente, que no produce corticoides como el cortisol, sino otras moléculas con funciones muy distintas. ¿Y cuál es el ejemplo más importante de estas moléculas? El ejemplo clave que se menciona es la alopregnanolona. Es un metabolito, un derivado de la progesterona. Su importancia es enorme porque es el modulador positivo más potente que conocemos del receptor GABA. El sistema de calma del que hablábamos antes. El mismo. Tiene un potentísimo efecto calmante, ansiolítico y estabilizador del estado de ánimo. Ah, o sea que el cuerpo, a través de los ovarios, produce progesterona y el cerebro usa esa progesterona como materia prima para fabricar su propio ansiolítico natural. Precisamente. Pero aquí está el problema. Cuando llega la menopausia y la producción de progesterona oválica cesa, el cerebro pierde su principal fuente de materia prima para fabricar este neuroprotector clave. Es una doble pérdida. Es una doble pérdida. Pierdes la progesterona sistémica y, como consecuencia, la capacidad de producir tu protector cerebral endógeno. El cerebro queda mucho más expuesto, mucho más vulnerable. Y esta vulnerabilidad creciente, esta doble pérdida, nos lleva al dato que para mí es el más impactante y diría que alarmante de todo el material. La conexión directa con el riesgo de demencia. Es sin duda el punto más provocador. La fuente presenta los datos del Cash County Study, un estudio observacional muy importante. El dato de base es conocido. Que las mujeres tienen más riesgo de Alzheimer. Exacto, una incidencia que llega a ser 3 veces mayor que la de los hombres. Que es algo que hemos oído a menudo, pero que a veces se atribuye a que las mujeres viven más o a otros factores. Sí, se suele despachar con explicaciones un poco vagas. Pero este estudio encontró un matiz que lo cambia absolutamente todo. Así. Observaron a un grupo de mujeres dentro de ese estudio que habían utilizado terapia hormonal sustitutiva durante más de 10 años. Y lo que vieron en ellas fue asombroso. ¿Qué vieron exactamente? Que en ese grupo, la diferencia de género de 3:1 en el riesgo de Alzheimer desaparecía por completo. ¿Cómo que desaparecía? No se reducía un poco, no. Se borraba. Su riesgo se igualaba al de los hombres. Volvía a lo que la fuente llama la tasa base, típica de la especie. Un momento, repitámoslo porque es muy potente. Desaparece por completo. El riesgo vuelve a ser el mismo que el de los hombres. Eso es revolucionario. Lo es. Porque la implicación que se extrae de aquí es que ese riesgo extra de demencia no es una condición biológica inherente a ser mujer. Exacto. Es una consecuencia directa de la deprivación hormonal que sufren las mujeres y los hombres no. Esa es la implicación, y es una bomba. Sugiere que esa vulnerabilidad específica de género frente al Alzheimer podría no ser una fatalidad, sino un fenómeno modificable que está directamente conectado con la pérdida de hormonas en la mediana edad. Vale. Si la evidencia apunta tan claramente a la pérdida hormonal como un factor de riesgo clave, la propuesta terapéutica parece obvia, pero la forma en que la plantea la fuente es bastante radical. Es radical porque cambia el objetivo. El argumento del Dr. Genassani es a favor de una terapia hormonal que es personalizada y, esto es lo más rompedor, a largo plazo. No solo para los sofocos. No se trata solo de dar estrógenos para aliviar los sofocos durante un par de años. El concepto es un cóctel hormonal fisiológico. Un cóctel. ¿A qué te refieres? ¿A no centrarse solo en el estrógeno? La propuesta es reponer, de forma segura y personalizada, todo lo que se ha perdido. Estradiol, progesterona natural micronizada, que es la materia prima para la alopregnanolona. Exacto. Y también los andrógenos como la DHEA, que hemos visto que son cruciales. El objetivo no es tratar un síntoma, sino abordar la vulnerabilidad de fondo del cerebro y de otros sistemas para promover un envejecimiento global más saludable. Pero esto choca frontalmente con la recomendación que se ha escuchado durante décadas de usar la dosis más baja durante el menor tiempo posible. ¿Qué ha cambiado para que ahora se proponga una terapia que podría ser de por vida? Lo que ha cambiado es el entendimiento del problema. La recomendación de corto plazo venía de ver la menopausia como un periodo de transición con síntomas molestos. Pasaban los sofocos y se retiraba. Justo. El nuevo paradigma lo ve como el inicio de un estado de deficiencia hormonal crónica con consecuencias a largo plazo. Osteoporosis, enfermedad cardiovascular, neurodegeneración. Claro. Desde esa perspectiva, la terapia no es una intervención artificial, sino una forma de mantener el curso de la naturaleza.
de no dejar al cuerpo privado de unas moléculas para las que está diseñado. Es un enfoque más parecido a cómo tratamos el hipotiroidismo, por ejemplo. No se da tiroxina solo hasta que te sientes mejor. Exacto, se da de por vida para reponer una función que se ha perdido. Suena muy lógico, pero el miedo a los riesgos, especialmente al cáncer de mama o a los trombos, sigue muy presente. ¿Cómo se aborda esa parte? La fuente es muy clara en este punto. La clave es la personalización y la seguridad. No es una solución universal. Se recalcan mucho las contraindicaciones absolutas, como antecedentes de cáncer de mama. Claro, eso es fundamental. Y se subraya la importancia de adaptar la vía de administración. Por ejemplo, la vía transdérmica, en geles o parches, es mucho más segura que la oral en cuanto al riesgo de trombosis porque evita el primer paso por el hígado. O sea que hay opciones más seguras. Para mujeres con sobrepeso o factores de riesgo cardiovascular, la vía transdérmica sería la de elección. Se trata de medicina de precisión. Entonces, para resumir la idea principal, la transición a la menopausia es mucho más que el fin de la fertilidad. Es una ventana crítica para la salud cerebral a largo plazo. Sí, Un proceso complejo que involucra a múltiples sistemas hormonales y que deja al cerebro en un estado de vulnerabilidad. exacto. La síntesis final que nos deja la fuente es que necesitamos reformular por completo nuestra comprensión del envejecimiento femenino. En lugar de verlo como un declive inevitable, podría considerarse un estado de deficiencia hormonal tratable. Un proceso modificable. Eso es, un proceso en el que mantener un equilibrio hormonal fisiológico de forma segura es una estrategia clave para la neuroprotección. La fuente presenta un argumento muy potente a favor de la terapia hormonal, no como un apaño para los sofocos, sino como una herramienta para un envejecimiento más saludable. Y esto deja una reflexión final en el aire, una pregunta que va más allá de la menopausia. A ver, Si este proceso, que aceptamos como una parte normal del envejecimiento, tiene una base biológica tan clara y potencialmente modificable, ¿cuántas otras cosas que achacamos simplemente a la edad son en realidad procesos fisiológicos que aún no hemos aprendido a entender y a modular?